Los personajes de la cultura toman café con Ángel. Café con Ángel. ¿Qué tal, estimados televidentes? En este mes de octubre del 2016 y dentro del marco de la Feria Internacional del Libro que organiza el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, un árbol más se añade a la Plaza de la Poesía. Esta plaza, que está dentro del Parque Fundidora y que es un rincón, un espacio justamente para encontrarnos con nosotros mismos a través de que nos encontremos con la poesía, inició con este ritual simbólico que es que dedicarle árboles a poetas insignes. Y se inauguró en 1998 este ritual, nada menos que dedicándole un árbol a nuestro Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz. 4 años después, otro Premio Nobel de Literatura que estuvo aquí en una tarde lluviosa, fría, donde nos reunimos, Derek Walcott, también tuvo su propio árbol. Después se haría lo propio con Antonio Gamoneda, este escritor español, y luego iríamos a la mística, podemos decirlo así, con Hugo Mujica. Pues bien, un árbol más, como decía, se añade a esta extraordinaria plaza. Y ahora es una de nuestras mejores voces poéticas, la de Elsa Cross, posiblemente con Dolores Castro, con Janet Clarion, por supuesto, son de nuestras mejores voces poéticas femeninas. Así pues, estimados televidentes, estamos ante un acto que va a afirmar, que va justamente a recrear este ritual de tener un árbol nuevo. Atrás de mí ya está justamente la placa que se habrá de velar en unos momentos, luego por supuesto de la presentación de un libro importante en torno a este suceso. Así pues, con esto ya estamos entrando a nuestro programa Café con Ángel. Este proyecto pleno de belleza es un proyecto que debemos de aplaudir y yo en este sentido reconozco la labor de Janet Clarion por ese tesón que tiene en la difusión de la poesía, no solamente como autora, pero también como promotora. Requerimos gente en Nuevo León que tenga esa visión y que haga realidad proyectos como este. Alguna vez había dicho Elsa Cross que la poesía es el vínculo de lo interno con lo externo. Todos deberíamos de tener poesía al lado de la cama, creo yo, o sea, en nuestras mesas. Al menos para tener esa posibilidad de bañarnos en la belleza o también en la introspección. Por supuesto, reflexión. En ese sentido, para el Estado de Nuevo León también es un honor el ser partícipes de este reconocimiento a la maestra Elsa Cross, una maestra que a través de su obra nos ha legado miles de páginas que tienen esa característica a veces incluso mística, se podría aplicar quizá el término, ya nos lo dirá mejor aquí Ursus. De esta forma entonces yo quisiera homenajear también de parte de nosotros, en este caso del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, a la maestra Elsa Cross, y la mejor forma, más que estar hablando, es leyendo, sobre todo en un entorno tan maravilloso y en donde finalmente el clima de hoy nos ha permitido tener la luz, el sol de Monterrey y por supuesto también un poco de sombra. Esta poesía es voz de Elsa Cross. Tu voz contra el atardecer. El viento empuja sobre el cristal las ramas de los altos encinos. Tu voz llena el espacio y no hay instrumentos para tu canto. Tu voz dibuja signos en el viento, la noche. Va bordeando en silencio ese núcleo donde la luz se detiene todavía, mientras tu voz sola, borra el instante. Un gran honor y un gusto inmenso
que mi trabajo sea objeto de este reconocimiento. La dedicación de un árbol es para mí el más grande premio como poeta. Estar en este sitio y en esta ciudad, donde nació mi bisabuelo, el doctor Miguel Barragán, me es especialmente cercano. Sus sobrinos, don Rodolfo y don Manuel Barragán, pioneros del desarrollo industrial de Monterrey hace muchísimas décadas, fueron en mi casa presencias muy respetadas. Y es conmovedor que se hayan transformado los restos de una zona industrial en un lugar de tanta belleza. Es también aleccionador y ojalá que, como país, seamos capaces de hacer lo mismo con todo lo que necesitamos sanar, renovar, reconstruir, tanto fuera como dentro de nosotros mismos. Para un poeta, un árbol es un amigo, un genio tutelar. Es memorable la imagen de Octavio Paz, que en una fuente pudo ver un sauce de cristal y un chopo de agua. Y la de Saint John Peirce, que vio la lluvia como las raíces de un árbol de baniano que crecen desde las ramas altas, cayendo sobre la ciudad. En mi modesta medida, frente a estas figuras, los árboles han sido también para mí una presencia constante en mi poesía. Y quiero compartir con ustedes algunos de los poemas que se hacen presentes, aún fuera de sus contextos respectivos. El viento en los follajes salta como un dios mono, hace caer los frutos, hace danzar frenéticas las hojas. Los árboles se incendian en rojos y naranjas. Trepadoras visten sus hojas amarillas contra los troncos negros. El viento las sacude, hace alejar flotando ligerísimas borlas de polen blancas. Llega el viento hasta el sauce, lo agita y sus hojas acarician tus cabellos. Pulsa como cuerdas sus varillas flexibles y el sauce te canta y te enamora. Bosque. El liquidámbar hace sonar sus hojas de embeses blancos. A su sombra el día se desenvuelve y un eje invisible mueve el devenir del tiempo sobre la piedra. Ahí escribe el nombre de aquel que extiende al viento sus brazos múltiples. Su faz asoma en lo verde del árbol, en el aroma de resinas. Baniano. Aéreas, nacidas en la altura, las raíces descienden hasta alcanzar la tierra. Encuentran la fuente de su estirpe, la raíz de sí mismas. Se vuelven fundación, columna y arco, trazan sus laberintos, cierran grutas, engrosan bajo olores de pimienta que acerca el mismo aire que desprenden las hojas, tersura viva como las plantas de tus pies.
pasos que se deslizan sin rozar el suelo. Estimados televidentes, vamos a conocer ahora un poco lo que es la Plaza de la Poesía, que también está cargada de símbolos a partir de la arquitectura y de los textos que adornan esta arquitectura. Y lo vamos a recibir de labios de su impulsora principal de esta extraordinaria plaza, que es un regalo para la poesía de Monterrey en el estado, Janet Clarion, la poeta. Platicamos para que nos explique cómo y por qué fue concebido este poema y este espacio. Janet, la Plaza de la Poesía, además de los árboles simbólicos, tiene otro símbolo, que es un poema vaso roto. Háblame de esto y por favor recréame el espacio justamente que nos adorna aquí y que está ahí escrito. Bueno, el espacio fue creado por el artista chileno afincado en Barcelona, Víctor Ramírez, y él quiso crear la escultura que semejara fragmentos, como un vaso roto. Y él la creó a partir también del segundo salmo de William Merwin. William Merwin es un poeta norteamericano que vive en Hawái, que tiene una obra maravillosa, y Vaso Roto ha sacado de él varios libros, pero en esencia Vaso Roto nace cuando Víctor y yo platicamos de qué hacer con los 4 salmos y dijo pues una instalación, y así nace este espacio. Entonces al momento de él diseñarlo, quiere meter un fragmento del segundo salmo y también lo metimos en braille porque lo estamos trabajando también, y hay un espacio en donde viene el segundo salmo en braille. Y el segundo salmo dice: cuando suene el cuerno de buey en las colinas enterradas de Islandia, estoy solo. Vuelve a mí la sombra para ocultarse y no hay espacio para los dos y la amenaza. Cuando cae el sonido del cuerno sobre las gradas azules, donde los ecos son el nombre de mi madre, estoy solo, como leche derramada en la calle, blanco instrumento, blanca mano, blanca música. Cuando el cuerno de buey se eleva como pluma en uno de varios ríos y no todo se ha alcanzado, la nota crece hacia el mar, estoy solo, como el nervio óptico del ciego, aunque a mí está escrito, este es el final del pasado, sé feliz. Y ahora se añade Elsa Cross. Sí, tenemos el espacio se inauguró en 2006, cuando vino Derek Walcott a la ciudad. Y el año pasado le hicimos un homenaje a Octavio Paz. También vino Antonio Gamoneda, también tiene un árbol Hugo Mujica, y Elsa Cross es nuestra primera mujer y es pues una poeta mexicana, así es que estamos muy honrados. Algunos 2, 3 méritos muy rápidamente de por qué elegiste a Elsa Cross, simplemente patentarlos o decir para los... Bueno, Elsa Cross es una poeta es una poeta del silencio, del recogimiento y del pensamiento. Ha traducido libros al español que si no fuera por ella no nos llegarían, porque traducir del francés, del italiano, del inglés es mucho más sencillo, pero ella nos ha dado a leer Oriente desde Oriente, no desde Occidente. Dejan los truenos galaxias amarillas en el sendero. Un gran sabino roja capa despliega entre los pinos. Los eucaliptos su envoltura desechan. ¡Qué piel tan blanca! Los viejos truenos van trenzando raíces sobre del suelo. Alrededor, zancadillas le tienden al corredor. La lluvia. Desde un ciprés se escuchan ya los truenos. 1, 2, 3. Sobre el abeto sopla el viento con furia. Llueven agujas.
Las hojas tumba y también las urracas tiran sus plumas. La lluvia forma en sauces y eucaliptos nido de aromas. Un pie mojado están los viejos tenis agujerados. Es sin duda una de las grandes poetas de la poesía hispanoamericana, y eso es decir bastante, porque su escritura se distingue justamente de esa gran movilidad visual que tiene en cada uno de sus poemas, y que cada vez que ustedes los lean lo van a entender, que en cada verso son luminosos, pero también parten de una experiencia contemplativa, como ya se ha mencionado. También una nota esencial que dijo el propio Octavio Paz tiene que ver que en la poesía de Elsa se conjugan armoniosamente la complejidad del pensamiento y la diafanidad en su dicción. Esto tiene que ver porque también Elsa tiene una formación de filósofo, que además en este camino místico, como bien lo había señalado, es donde se asienta, yo diría, la potencia de su voz. El encino oracular sobre un sello micénico. La diosa de oro, sentada a la sombra del encino, dispensa dones abundantes como las hojas de su árbol, mientras llegan en procesión con sus faldas tabloneadas, con los senos al aire, las portadoras de ofrendas. La diosa, que es paloma, que es muchacha descalza, habla con su voz de campana, responde a las preguntas con bronces que entrechocan lo que el viento susurra entre sus frondas. Pues bien, estimados televidentes, tenemos el privilegio de charlar un poco con Elsa Cross, luego de que ha sido objeto de un merecidísimo homenaje y de que ya, gracias a un árbol que ella simbólicamente sembró, forma parte de esta Plaza de la Poesía en el Parque Fundidora, Monterrey, Nuevo León, el norte, México y el mundo. Elsa, pues la verdad, qué privilegio y qué gusto tenerte. ¿Cómo te sientes luego de este homenaje? Tus impresiones así más importantes. Pues muy contenta, y realmente el privilegio es para mí. Y yo creo que el que hayan dedicado un árbol a mi trabajo es el más grande premio posible para un poeta, ¿no? Formas parte de un bosque, perdóname el término, yo creo que no es el adecuado, pero en fin, donde ya tienen sus propios árboles Derecualco, Octavio Paz, Antonio Gamoneda, Hugo Mujica, por decir algunos, y ahí estás tú. Pues eso me da mucho pudor, sí, teniendo en cuenta pues que es una medida más modesta. ¿Y este espacio, ¿no? ¿Qué te ha parecido? Me ha conmovido mucho, como decía yo hace un momento, de algo que habría podido convertirse en una ruina industrial, que se haya creado tanta belleza. Yo también dije hace un momento que como país yo siento que todos debemos tomar en cuenta esta lección de cómo de algo que se acaba, que ya no hay nada ahí, se puede levantar, se puede convertir en algo tan hermoso. Entonces creo que, repito, como país tenemos mucho que sanar, que curar, que reconstruir, todos, como sociedad, como individuos, y creo que un ejemplo maravilloso es este.
Y en este espacio que tú consideras maravilloso, también un hecho importante. Tiene como elemento, así, trascendente, la publicación de un libro tuyo. Dime, háblame de él. Pues mira, este libro que se llama Más rojo bajo el sol, poemas sobre el vino, ¿Por y qué y que cómo? Sí, dime. publicó Vaso Roto, a quien se debe en gran medida, junto con varias instituciones, pues este evento, que agradezco mucho a todos, ¿no? Y este libro es una antología de poemas que he escrito sobre el vino y la embriaguez, lo cual no quiere decir que me la pase yo bebiendo, ni Claro. briaga. Además, porque de hecho bebo una copa de vino de vez en cuando. Pero he escrito mucho sobre el tema, también tomando en cuenta no solo la embriaguez del vino, sino la embriaguez interna, de estados de dicha, de paz, Eso. que también puede ser un éxtasis, ¿no? Ha sido el evento muy prolongado, te hemos visto cómo te has prodigado en sonrisas, en firmas, en atenciones, en emociones y en sentimientos, y no queremos abusar de ti, es un privilegio tenerte con nosotros. Yo quisiera que privilegiaras este programa y le pusieras firma de alguna manera, eligiendo un fragmento, algo que a ti te resulte, y para esto que se escuche atrás, Miguel Lorenz con su flauta extraordinaria, elige un poema que te guste para ponerle firma al programa. Voy a escoger el primero de este libro, que se llama Ditirambo. Los ditirambos eran cantos en honor al dios Baco o Dionisos, el dios del embriaguez. Entonces pues está a tono. Te escuchamos y escuchamos música. Mosto en los labios, rizan oscuras orlas en la frente los pámpanos, salto de lince los ojos, fulguración, horizonte de límites cambiantes. Muchas gracias. Estimados televidentes, esto fue Un árbol más en la Plaza de la Poesía. Esto fue la presencia de Elsa Cross. Esto fue la flauta extraordinaria de Miguel Lorenz. Y esta es, por sobre todo, estimados televidentes, la presencia de ustedes, que mucho agradecemos en todo lo que valen. Todos estos privilegios, gocémoslos y disfrutémoslos el día de hoy. Felicitándonos por tener el gusto de Elsa. Qué gusto tenerte, un privilegio. Al contrario. Gracias, estimados televidentes. Los personajes de la cultura toman café con Ángel. Café con Ángel.